Hola, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Estamos de nuevo aquí en Hablemos de Bhakti. Muchas gracias por estar conectados. Hoy estamos en un día especial, tenemos un invitado muy especial presentando un trabajo muy importante para, pues, en general, la práctica del Bhakti, porque nos va a dar una perspectiva muy importante dentro del proceso, dentro de la filosofía que practicamos, dentro de esta movimiento cultural que también tiene muchísima filosofía que aportar a la vida de cada uno de nosotros. Y dentro de nuestra filosofía tenemos diferentes perspectivas, también análisis, y hoy tenemos un tema bastante interesante con un invitado muy especial, como mencionaba, pero bueno, vamos a recibir a nuestro equipo. Nimai, ¿cómo andas? Muy bien, Manomali, es un gusto. Sinceramente, personalmente estoy muy emocionado con este podcast. Bueno, tú bien sabes, a mí me encanta todos los temas que nos ayudan a profundizar y generalmente a veces las polémicas, controversias, esto que yo justamente cumplo en esa función Sí. de ayudarnos a profundizar en este tema. Hoy no sé, a mí no me gustaría tanto enfocarme en la polémica, sino más bien justamente entender y profundizar el gran esfuerzo y trabajo que ha hecho Maharaj, que nos va a acompañar hoy, que nos acompaña hoy, entendiendo pues todo este tema, ¿no? de Bhakti. Y bueno, justamente pues nuestro podcast se llama Hablemos de Bhakti y hoy tal cual nuestro Correcto. tema es hablar de Bhakti. Siempre hablamos en sus diferentes aspectos, pero hoy Claro. vamos a profundizar en el concepto, la práctica y el entendimiento del Bhakti. Entonces, estoy muy emocionado de, de este tema de hoy. ¿Y tú qué tal, Banamali? ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Igual acá, también emocionado, realmente estoy emocionado por el tema de hoy y también, claro, por el invitado muy importante para todos nosotros tener esta compañía. Y bueno, sin más, vamos a darle la bienvenida a Padmanabha Swami. Muchas gracias, Maharaj, bienvenido. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Es para mí un honor, un gusto poder ser parte de Hablemos de Bhakti. Muchas gracias, gracias. De verdad, gracias por estar acá compartiendo con todos nosotros. Como decía Nimai, ese es un momento especial. Igual estamos cumpliendo un año, así que es parte de esta celebración. Felicitaciones. No estaba al tanto de ello, así que un honor aún mayor poder ser parte de la celebración Gracias. de esta no coincidencia, diosidencia, como me gusta decir siempre, ¿no? Sí. Exacto. Muy bien. Maharaj, ¿nos podría platicar un poco acerca de cómo usted se empezó a involucrar en todo esta práctica del Bhakti, qué fue de joven, cómo fue su camino para encontrar todo este proceso que usted estudiaba, a qué se dedicaba cuando era más joven? Pues yo en el momento actual tengo 41 años Ujú, y oficialmente me vinculé con el movimiento del Bhakti, Krishna Bhakti, a mis 19 años, hace ujú, unos 22 años atrás. Debido a ello, me mantuve durante varios años en mi adolescencia con una profunda búsqueda existencial, indagando, estudiando. En la medida que ciertas obras llegaban a mí, en esa época no existía internet, aunque suene, mm. estamos hablando de Dwapara Yuga, alguna era atrás, solo unos pocos años atrás. Por lo tanto, todo lo que cruzaba mi camino trataba de capturarlo e indagar. Siempre estuve muy inspirado, inclinado hacia lo que es la búsqueda artística. Estudié música bastante tiempo, diferentes instrumentos, y eso siempre me resultó algo una forma muy natural de expresión del ser, lo cual al conocer Bhakti obviamente fue algo que naturalmente se dio en conexión a ello, ¿no? La parte musical, artística, la búsqueda espiritual, la filosofía. Sí. Bueno, básicamente a los 19 años es que conocí oficialmente a los Vaishnavas. Ya venía practicando sin saberlos prácticamente todos los principios regulativos, como una cosa intuitiva en donde naturalmente sentía la necesidad de purificarme y de llevar un estilo de vida lo más alineado posible a mi búsqueda. Y bueno, todo comenzó con el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada. Cuando lo leí por primera vez, un antes y un después, básicamente lo leí en
creo que en 2 días, porque estaba tan sediento de respuestas, tan necesitado de todo ello que bueno, básicamente después de 2 días inmediatamente busqué dónde están las personas que practican eso. Y a las pocas semanas ya estaba viviendo en el ashram, en el templo, y eventualmente acepté los votos de brahmachari, de monje, ya que eso también fue un punto central en mi vida. Toda mi vida yo nunca tuve pareja y nunca entendí por qué era el único que no tenía pareja, básicamente, entre mis compañeros, hasta que eventualmente descubrí la posibilidad de la vida monástica y naturalmente me identifiqué con esa posibilidad, esa perspectiva y bueno, así pasé unos primeros 9 años como brahmachari, como monje, ocupado en distintos servicios, distribución de libros, estudiar, entregar el discurso devocional, harikata, etcétera. Y ya luego, cuando a mis 28 años acepté los votos de renuncia en la forma de sannyas, ¿no? El ashram de sannyas. Y bueno, ya hace unos años que me mantengo, durante tiempo atrás me mantuve principalmente en Argentina, que es el país en donde yo nací, realizando servicio allí, pero ya los últimos 2 años se ha generado toda una dinámica bastante interesante de viajes alrededor del mundo, básicamente. Ahora me encuentro en Estados Unidos, como 3 meses visitando distintas partes, luego Europa, luego América Latina, India, así sucesivamente, tratando de servir la comunidad de mi Guru Maharaj, Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami, y así también la comunidad Gaudiya, la comunidad Vaishnava más amplia y, bueno, quien sea que se cruce en el camino tratando también de servirlos. Así que esto hoy es parte del intento de servicio, en este caso a ustedes y a toda su audiencia. Gracias, Maharaj. ¿Y cómo conoció a Tripurari Swami? ¿Él visita Argentina? ¿Lo conoció online? ¿Cómo fue su primer contacto con su Guru Maharaj? Pues el primer contacto con él fue a través de un proyecto conocido como la Vishwa Vaishnava Rakh Sabha, que es un proyecto que prácticamente se activó considerablemente en 1999, un poquito antes, 1990 y tanto, en donde Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj era como el presidente de esa asociación y mi Guru Maharaj era el vicepresidente. Entonces, a partir de ciertas publicaciones relacionadas a ese, si se quiere, grupo, comencé a conocer de él. Él también tenía un newsletter online en las primeras épocas, como 2000, 2001, primeras épocas de email y todas estas nuevas realidades. Sangha se llamaba, y él recibía preguntas de distintos devotos y las respondía, y esa fue otra forma en la que también comencé a vincularme más con su enseñanza. Y la primera vez que lo conocí fue en Vrindavan, personalmente en el año 2007. Y bueno, desde allí la relación se fue desarrollando más y más y más. Y oramos para que así siga ocurriendo, básicamente. Okay. Tomar sannyas a los 28 años, Maharaj, es toda una bendición. No tengo la menor duda de que es como una situación, una misericordia muy especial. Pero usted, ¿cuál ha sido su experiencia? Porque comentan, ¿no?, que tiene esa naturaleza de no tener pareja y que es los que naturalmente toman sannyas, ¿no? Porque las personas que tenemos este condicionamiento de pues, tener una persona que nos acompañe, etcétera, pues es más difícil, ¿no? Pero le digo, me sorprende porque, bueno, yo soy una persona que tengo 30 años, ¿no? Y no me imagino a mis 28 haber tomado sannyas. Yo también pasé por una etapa de brahmachari de los 18 a los 22, 23 años. Y ya después pasé a la etapa de grihasta, ¿no? Pero me gustaría escuchar mejor su experiencia de un sannyas joven. Pues hace unos días atrás, unas semanas diría yo, obviamente esto es en inglés, pero fui invitado a otro podcast con Jai Jagannath Prabhu, en donde él me invitó a hablar de monasticismo. Para aquellos que hablan inglés, ahí va a haber una respuesta de casi 2 horas a esta pregunta. Ahora voy a dar una versión resumida al español. Pero en breve, lo que hablábamos con él también fue que, en lo personal, obviamente, yo considero que alguien que acepte semejante voto tiene que ser algo, obviamente, totalmente natural para uno. No algo que uno lo haga desde un lugar forzado, en donde uno esté luchando constantemente para sostener ese estilo de vida, sino que sea algo que más bien lo equilibre a uno en la naturaleza que uno tiene. Y como digo, eso fue algo que a mí me pasó
desde antes de conocer a los devotos, en donde no sentía la inclinación hacia tener una pareja, pero no ni siquiera criticando ni condenando eso, simplemente no era mi llamado. Y recuerdo que unos años atrás, por una situación de salud, un devoto en Brindavan realizó una carta astrológica védica porque salen algunos elementos de la salud de uno allí. Y yo me acuerdo que le dije, solamente mencióname lo relacionado a la salud, ¿no? No estaba interesado en los demás detalles, pero él no se pudo contener y me dijo, Maharaj, usted tiene la carta perfecta para un sannyasi, me dice. Usted tiene a Venus, que es el planeta del romance, por decirlo así, en la peor posición posible. En esta vida el romance no es lo suyo. Yo naturalmente dije, sí, es así, ¿no? Naturalmente siempre lo sentí así. Entonces, lo que voy con esto es que para mí fue algo natural, no fue algo forzado, no fue algo Claro. impuesto, no fue algo que lo adopté desde un lugar externo a mi propia naturaleza. Entonces me siento tranquilo, feliz, contento y entiendo que para la mayoría esa no sea la opción. Entiendo que en un sentido soy un poco una excepción a la regla y con esto no estoy diciendo soy más elevado que los que no hayan optado por eso, ¿no? Pues en lo personal no gusto de pensar que el sannyasi es necesariamente más elevado que alguien que no es sannyasi, porque uno como sannyasi quizás no tiene cierta inclinación a ciertas cosas, pero puede quedar enredado con otras cosas, puede quedar enredado con pratishta, posición, seguidores, fama, cosas mucho más sutiles y en un sentido mucho más peligrosas. Y uno como sannyasi de todas maneras, aunque no sienta la necesidad en un sentido de formar una familia o tener una pareja, de todas maneras sí, uno tiene necesidad de amistad, de intimidad, de compartir profundamente con otras personas, ¿no? Para uno también mantenerse balanceado en su ideal, porque en nuestra práctica, más que buscar ser renunciantes, buscamos la devoción, ¿no? Nuestra escuela no es vairagya o desapego, como Srila Prabhupada diría, conciencia de Krishna es la ciencia del apego más que la ciencia del desapego, la ciencia del apego a Krishna, la ciencia del apego a los sadhus, etc. Entonces, desde ese lugar y habiendo visto luchas de otros practicantes y sannyasis con el tiempo, he notado la necesidad de uno mantener ciertas amistades y conexiones íntimas para uno mismo también estar equilibrado en sus votos, ¿no? Entonces, procuro mantener eso siempre cerca de mí también, ¿no? Sí, me parece muy interesante esto, pero ya lo habíamos platicado nosotros también en otros podcasts sobre que a veces se malentiende, se malinterpreta el hecho de que la renuncia implica la separación del el aspecto de la fraternidad con los demás, ¿no? Que es cuando más la persona que toma sannyasi absorbe o toma más en serio las relaciones que tiene, ¿no? Esta situación de intercambio amoroso con los demás es donde se puede hacer visible la renuncia, Exacto. esta forma de dar conocimiento, de dar también un cierto tipo de aliento, que hay una forma importante de esta práctica de un sannyasi. Y dentro de su perspectiva de la vivencia que usted tiene, ¿qué tan importante en nuestra Gaudiya Vaishnava cree que sea este cuidado hacia el sannyasi joven, hacia los brahmacharis que también están tomando esa responsabilidad importante? ¿Qué tan importante es el cuidado hacia ellos en nuestra estructura? Pues considero obviamente que es importante, así como es importante cuidar a todo miembro de la Ujú. sociedad Vaishnava, si se quiere, no meramente cuidemos a los monjes, también un grijasta necesita ser cuidado, aunque muchas veces la idea es, bueno, los grijastas cuidan a los monjes o los mantienen en un sentido en la visión védica clásica, pero de alguna u otra forma es en ambas direcciones, ¿no? Ambos se están nutriendo unos a otros, se están manteniendo unos a otros, se están cuidando a unos a otros. Muchas veces el grijasta sostiene financieramente, por dar algún ejemplo Mm, clásico, el monasterio, pero el monasterio sostiene al grijasta desde otro lugar. Entonces es algo recíproco, como Vanamali menciona, es algo de interacción amorosa, afectuosa. Y considero que es importante cuidar a los monjes, aquellos que tengan esa naturaleza. Y una de las maneras de cuidarlos es obviamente tratar de, ¿cómo decirlo?
de animarlos a que practiquen su monasticismo desde el lugar más honesto y sincero posible, ¿no? De manera que les sea sostenible, de manera que no termine siendo algo que a largo plazo los desequilibre, porque eso también puede pasar, ¿no? Cómo sobrellevar el monasticismo, aunque uno no sea monje toda la vida, aunque uno experimente ese periodo por unos años, aunque uno mismo sepa, sé que eventualmente no me veo como sannyasi, pero de todas maneras quisiera atravesar esta experiencia algunos años como un cimiento para lo que viene luego, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿cómo atravesarlo desde un lugar sano, saludable, de manera que cuando transicione hacia el siguiente capítulo lo haga agradecido de lo que viví y no espantado y queriendo salir corriendo, evadiendo algo? Porque a veces eso puede pasar si no abordamos la realidad monástica desde un lugar saludable. Entonces, para mí es importante educar a brahmacharis, sannyasis también de cómo llevar su monasticismo de un lugar sostenible, humilde, sin considerarse mejores que los que no son monjes, porque todas esas cosas pueden pasar en todas partes. Algunas ideas al respecto. Sí, muchas gracias. Y por ejemplo, Maharaji, pues si todos tenemos el punto anterior de mantener una relación sana, profunda, ¿no? Buscar así amistad, todo esto. No sé, una duda que a mí me puede surgir es que siempre con los sannyasis es una relación de mucho respeto, siempre, ¿no? Pues, por la etiqueta y obviamente digamos, por la entrega espiritual que conlleva el sannyasa ashram, ¿no? Entonces, aquí me surge la duda, o sea, usted, desde su percepción, usted como sannyas, a veces no le es difícil poder entablar una relación como más profunda, a un nivel más cercano con las personas, justamente por la barrera natural que tenemos las personas hacia una barrera de respeto, ¿no? Hacia el sannyasa ashram. Sí, muy buena pregunta. De hecho, hablé bastante. La mitad del podcast con Jai Jagannath fue sobre ese tema. Escuchar ese podcast. Sí, pero sí, es totalmente cierto lo que tú mencionas, aunque también personalmente, y de eso hablábamos con él, yo siento que es importante recalibrar algunos detalles de cómo se concibe el sannyasa ashram, porque muchas veces el sannyasi es como sobreidealizado, y al sobreidealizar a alguien uno está como deshumanizando a la persona también, ¿no? Okay, Porque lo sí, está sí. convirtiendo en un superhéroe a la fuerza, cuando uno también es un ser humano, ¿no? Es un practicante, no necesariamente un sannyasi quiere decir devoto puro o alma eternamente liberada o algo por el estilo. Quizás hay otras luchas, es otra la situación. Y yo personalmente, como mencionaba, no considero que necesariamente cualquier sannyasi, no considero que el sannyasi menos avanzado sea más avanzado que el grijasta más avanzado, por decirlo así. A veces está esa idea, ¿no? Y un grijasta puede ser igual de entregado que un sannyasi o más. En última instancia, como a mí me gusta decir, nuestra meta última en Golok Vrindavan no es ser sannyasis allí. Proyección eterna no es como sannyasi. Entonces, el sannyasa ashram es algo en un sentido temporal. Si yo me apego en exceso a eso, ya termina siendo una anarta en mi caso. Entonces yo tengo que entender, adopto esta orden porque tiene que ver con mi naturaleza adquirida, actual, pero no voy a sobredimensionar eso, a sobreabsolutizar eso. Entonces, digo todo esto ¿por qué? Pues de vuelta, volviendo a la pregunta, el sannyasi es visto a veces como un superhéroe o lo que fuere, y hay cierta aishwarya, ¿no? Cierta temor y reverencia, cierto posicionamiento, que a veces puede estar sobredimensionado. ¿Y cómo decirlo? Entiendo que para el que siente eso hacia un sannyasi en cierta etapa es sano, sentir ese respeto, esa admiración, pero eventualmente también esa persona tiene que entender que hay un lado humano del sannyasi, etc. Y obviamente para uno como sannyasi es importante no terminar de creerse todo lo que llega a uno, ¿no? Como a veces yo digo en chiste, a veces uno si no termina muriendo de una sobredosis de quillayes. Porque el sannyasi no tiene que ver con ahora recibo más quillayes que de costumbre, guirnalda más grande, plato más grande. O sea, nada de eso tiene que ver con sustancialmente de aceptar sannyas. Simplemente una situación, un ajuste, si se quiere, en ropaje y en ciertas cosas para entregar el mensaje desde un lugar, como Mahaprabhu mismo, Sri Chaitanya Deva aceptó sannyas en un sentido, podríamos decir, como una estrategia de prédica, considerando el tiempo, lugar, circunstancia, lo que mejor serviría para eso. Entonces,
En lo personal, obviamente, siento, en lo personal me ayuda mucho tener mis momentos, obviamente, de introspección, cuidar mi sadhana para una y otra vez recalibrar y ubicarme dónde realmente estoy, quién realmente soy, y no creerme quizás algunas cosas que a veces alguien puede pensar o sentir hacia conmigo, para bien o para mal. A veces a uno lo elogian Mm, sin mayor profundidad y a veces uno es criticado sin mayor profundidad. Entonces, ambas cosas son dos caras de la misma moneda que si es superficial no es algo saludable. Ahora, si hay elogios de un lugar profundo o críticas de un lugar profundo, ambas cosas para mí son deseables, ¿no? Y para culminar la respuesta, algo que me ayuda mucho en lo personal es también, pese a que muchas personas se acerquen a mí desde ese lugar, mantener amistad con ciertos devotos de igual a igual, por decirlo así, personas que mm, son amigos íntimos, cercanos míos, y que se van a relacionar conmigo con afecto, con respeto, pero con afecto también. Para mí el respeto que puede haber en un comienzo, incluso con quien sea, con el desarrollo del tiempo, con el paso del tiempo, el desarrollo de la relación, el respeto tiene que evolucionar en la forma de cierta intimidad. Srila Rupa mm, Goswami dice que uno se debe relacionar con el guru, dice Vishram Bhena Guru Seva. Uno ha de relacionarse con su guru en un vínculo de afecto y confianza. mm. Obviamente hay respeto, pero eventualmente hay un tipo de amistad, como el hijo con el padre. En el comienzo, para el hijo, el Claro. padre es papá y el mejor papá del mundo, cierta historia, cierta sobre-absolutización, pero en la medida que la relación avanza, se genera un tipo de amistad entre padre e hijo. Aunque el padre Mm, sigue siendo padre, el hijo sigue siendo hijo, pero sea una amistad que es el resultado maduro de ese desarrollo. Entonces, yo siempre trato de inclinarme hacia eso, ¿no? A desarrollar amistad con los devotos, pero entiendo que toda relación toma un tiempo para desarrollarse. Entonces, tener relaciones íntimas y cercanas de amistad con otros amigos, con otros sannyasis, para mí es algo que siempre me mantiene aterrizado, por decirlo así, sobrio, ¿no? Un resumen de lo que hablé con Jai Jagannath. Vamos a poner el link, yo creo Sí, sí. para ese podcast para que también puedan escucharlo. Sí, sí, sí. Claro, sí, en otra ocasión también podemos hablar un poco acerca de su experiencia, porque realmente es todo un tema, ¿no? Ujú, Y podemos, si usted tiene tiempo en alguna otra ocasión, podemos tocar ese tema. con gusto. Y bueno, también, bueno, introduciendo un poquito el tema de hoy acerca de la visión de los acharyas y toda esta práctica del Gaudiya Vaishnavismo, ¿cómo usted empezó digamos, ampliar su lectura, su visión acerca de la conciencia de Krishna después de tener toda esta base filosófica importante de Srila Prabhupada? ¿Cómo fue su contacto y cómo fue tomando esta perspectiva hasta tomar lo que hoy vemos en su libro, que es este tema muy, muy, muy bueno sobre nuestra posición en el Bhakti, ¿no? Si es inherente o heredado? ¿Cómo tuvo ese contacto gradual con las otras visiones de los acharyas? Pues, como mencioné hace un tiempo, o sea, hace unos minutos, como en todo comenzó con el Bhagavad Gita de Srila Prabhupada y eventualmente siguieron todos los demás libros publicados por él. Luego, obviamente, conectado también con mi Guru Maharaj, conocí a Srila Bhakti-Rakshak Dev Goswami Maharaj y me familiaricé con su obra, la obra de mi Guru Maharaj, pero incluso comenzando con la obra de Srila Prabhupada, que fue obviamente con la cual comencé, siempre presté atención y me llamó la atención el hecho de que él obviamente siempre se está refiriendo a los libros de los Goswamis, siempre está mencionando los comentarios de él en su comentario al primer verso del primer capítulo, del primer canto Ujú, del Srimad Bhagavatam. Él inmediatamente menciona, si alguien es serio en el estudio del Bhagavatam, debe estudiar y conocer los comentarios de Sridhar Swami, Vishwanath Chakravarti Thakur, Sanatan Goswami, Jiva Goswami. Entonces, él desde el primer momento está también extendiendo, ¿no?, la experiencia hacia los demás acharyas. ujú, Muchas veces se dice, bueno, en los libros de Prabhupada está todo, y estoy de acuerdo, pero hay que interpretar correctamente esa frase. Pues uno puede decir está todo y por ende no necesito leer nada ni nadie más. Pero si yo voy a la obra de Srila Prabhupada, él allí está diciendo, vaya a la obra de los Goswamis, y en ese sentido está ujú, todo. Prabhupada nos dio todo porque Prabhupada nos abrió las puertas
a todas estas, al Parampara, básicamente, a conocer su propio legado, a entenderlo a él mejor en el marco de la línea a la que pertenece. Entonces, desde ese lugar siempre, comenzando con la obra de Prabhupada, recibí ese impacto de parte de él, ¿no? Trata de estudiar la obra de los Goswamis en especial. Y bueno, principalmente eso fue lo que hice con el paso del tiempo, comenzar a estudiar la obra de Srila Rupa Goswami, de Srila Jiva Goswami, Krishnadas Kaviraj Goswami, etc. Y en el marco de ese estudio, bueno, me fui encontrando con diferentes novedades, por decirlo así, o ideas, o conceptos, o formas de expresar determinadas realidades que de alguna forma u otra terminaron llevando a esta obra que tenemos ahora aquí, que es el libro del que están hablando, ¿no? Básicamente. Está publicado en inglés por el momento, pero ya está también, se está trabajando en una traducción al español. No podría decir cuándo va a estar lista, pero ya estamos trabajando en ello. La traducción más acertada sí es inherente y heredado, ¿verdad? Porque yo estaba tratando, o ¿cuál es la traducción que usted le daría a heritage? La introducción, la manera en la que está expresado en inglés es inherent or inherited. Inherente o heredado. Heredado, sí, sí. Es como una manera de, obviamente al estudiar el libro uno van a descubrir que al fin de cuentas es un poco y un poco desde entendiendo cada término desde un lugar en particular, ¿no? Claro. Y ya tal cual, pues, adentrándonos en el libro. De hecho, y felicidades, Maharaj, justo antes del podcast vi que ahorita su libro está número 1 en Kindle. Entonces, muchas felicidades. De hecho, yo tal cual lo compré en formato Kindle, porque para que me llegara en físico iba a tardar un poquito más. Entonces lo adquirí en Kindle para irlo leyendo. Voy por más o menos el capítulo 4. Okay. Disfruto mucho su manera de escribir, de la manera en que está desarrollando los puntos, me está gustando mucho. Pero antes de meternos como tal al libro, y para que no spoilear, como decimos a las personas, pueden leer el libro, pero para poniéndolos en contexto. O sea, ¿cómo comienza este dilema, paradoja que usted plantea en el libro? O sea, por ejemplo, me gustaría conocer si usted, o sea, inicialmente usted consideraba que el Bhakti era inherente o heredado, o sea, cualquiera de las dos posturas, y cuando empezó a profundizar surgió la duda, ¿no? Porque usted menciona en la página de Bhakti in the Jiva, o sea, son varios los acharyas que mencionan las dos cosas. O sea, que se menciona que el Bhakti está en el alma y se menciona que se tiene que dar el Bhakti, ¿no? Que un devoto puro te da Bhakti. Entonces, ¿usted cómo fue entrando en ese tema? Pues sí, durante varios años la idea que yo mantenía era que el Bhakti es inherente a la Jiva, que cada alma ya contiene dentro de su propia constitución, digámoslo así, un tipo de devoción hacia Krishna o hacia incluso otra forma de Dios, porque vemos que no necesariamente todas las jivas son Krishna Bhaktas, ¿no? Hay Vishnu Bhaktas, Ram Bhaktas. Entonces la idea de inherencia sería cada alma trae dentro de sí una especie de ADN espiritual con una inclinación predeterminada que eventualmente a través de la práctica termina saliendo a la luz, si se quiere. Entonces, esa fue la noción que principalmente mantuve durante un buen tiempo, más de una década, y en la medida que fui vinculándome con las obras sobre todo los Goswamis, y a ese respecto principalmente mencionaría obras como el Brihad Bhagavatamrita de Sanatana Goswami, el Bhakti Rasamrita Sindhu Srila Rupa Goswami, y en especial los Satsandarbhas de Srila Jiva Goswami. En la medida que fui estudiando todo ello en mayor detalle, comencé a encontrarme con otra manera de expresar esa realidad, si se quiere, en donde principalmente se hace el énfasis en que el Bhakti no se encuentra presente en la constitución de la Jiva, sino que es una gracia, un regalo que llega, que toca a la Jiva por la gracia del sadhu, básicamente. Bhakti es la esencia del Swarup Shakti, ¿no? Básicamente como quizás
y perdón si ustedes me dirán si me estoy poniendo muy técnico y estoy utilizando No, no. demasiados términos sánscritos, me avisan y trato de reducir el glosario. Pero el Shastra menciona que principalmente Bhagavan posee 3 Shaktis o potencias, Maya Shakti, Jiva Shakti o Tatastha Shakti y Swarup Shakti. Y la esencia del Swarup Shakti es Bhakti. Y Swarup Shakti o Bhakti no se encuentra presente dentro de la constitución de la Jiva, pero siendo Tatastha Shakti tenemos el potencial de aceptar Bhakti en nuestras vidas hasta el punto de incorporarlo en tal nivel de que alcanzamos lo que se conoce como tadatmya o similitud con la realidad del Bhakti hasta el punto de tener una forma espiritual en la eternidad, como el ejemplo que Srila Prabhupada siempre da de poner una barra de hierro en el fuego, que se vuelve tal como el fuego, aunque sigue siendo técnicamente hierro, adquiere todas las cualidades del fuego. Entonces, similarmente, si una jiva se pone bajo la influencia de Bhakti, adquiere todas las cualidades de Bhakti, aunque técnicamente uno sigue siendo Tatastha Shakti, pero uno queda completamente envuelto por Swarup Shakti, por Bhakti Shakti. Eso es lo que Krishna dice en el Gita, Mahatmanas tumam partam daivim prakriti mashrita. Mis devotos son aquellos que se mantienen situados bajo la influencia de mi energía divina, que se refiere a Swarup Shakti o Bhakti. Entonces, en relación a la pregunta, sí, eventualmente me fue encontrando con estas declaraciones y naturalmente en lo personal no soy alguien que se va a dormir tranquilo esa noche después de encontrar eso. ¿No? Y siento la necesidad de, tengo que hacer algo con esto, ¿no? Y como Srila Rupa Goswami también menciona en el Lagu Bhagavatamrita, cuando uno encuentra 2 declaraciones en el Shastra que aparentemente se contradicen, uno no debe seleccionar la que a uno le guste más o la que a uno le resulte más cómodo y rechazar la otra. Más bien uno tiene que tratar de incorporarlas, armonizar, entender en contexto por qué se dijo esto aquí, esto allá. Y bueno, personalmente traté de ocuparme en ese ejercicio en la medida que surgió esta aparente contradicción. Y bueno, usted mencionaba acerca de que hay algo inherente, digamos, esta relación que uno tiene con Krishna o con Dios o la divinidad de alguna, en todas sus formas. ¿Cómo usted clasificaría o qué es ese elemento que ya hay como relación con Dios? ¿Cómo podría definirlo? ¿Y cuál es la relación que se va formando a través del Bhakti? ¿Cuál es la diferencia entre los 2 elementos? Pues obviamente todo lo que estoy diciendo trato de basarlo en lo que el Shastra menciona, no estoy interesado en como desarrollar una postura separada de lo que dicen los textos sagrados, de lo que dice la revelación. Y lo que el Shastra menciona básicamente es que en realidad la Jiva o Tatastha Jiva, Tatastha Shakti, la constitución, Tatastha Shakti significa, a veces se traduce como marginal, ¿no? Energía marginal. Y por marginal a veces se traduce como ni aquí ni allá, por decirlo de alguna manera. Sí, De sí. acuerdo al entorno que nos rodea, tendemos a desarrollar un sentido de la identidad. Entonces, no podemos, ¿cómo decirlo? No podemos analizar quiénes somos sin considerar la influencia del entorno. Eso tiene mucho que ver con Tatastha Shakti, o sea, no podemos analizarnos separados del entorno, ya que nuestra naturaleza como Tatastha Shakti es, si no hay entorno, Claro. no podemos expresar nuestra individualidad, básicamente. Entonces, lo que el Shastra menciona que es inherente a la Jiva tiene que ver básicamente con el potencial para alcanzar una relación con Bhagavan, pero no hay un potencial predeterminado en una dirección u otra, ya que eso va a ser determinado de acuerdo al sadhu sangha que uno va a tener, de acuerdo al bhakti que llega a nuestras vidas, eventualmente esa inclinación uno va a tener, ¿no? De vuelta, no los quiero torturar con citas sástricas una tras otra, pero no sé, el Srimad Bhagavatam dice Satsanga labdaya bhaktya, que básicamente significa el bhakti es alcanzado tras de sadhu sangha. Chaitanya Charitamrita dice Janma, Krishna Bhakti Janmamul Ay Sadhu Sangha. Sadhu Sangha es la raíz que da nacimiento al Bhakti en la vida de uno. Y así, ¿no? Varias citas que
los que lean el libro ahí van a encontrarse con una larga lista. ¿No? Y son una serie de citas que siempre estuvieron allí, por decirlo así, pero que previamente en lo personal las veías de otro lado, y al entender todas estas otras declaraciones de los Goswamis, etcétera, uno comienza a tener otra perspectiva de la situación. Claro. Entonces, básicamente esa sería la idea, ¿no? Como Tatastha Shakti, tenemos el potencial de desarrollar un vínculo específico con Dios, con Bhagavan, pero ¿qué tipo de vínculo va a ser ese? Va a depender de la asociación que llega a nuestras vidas, el tipo de bhakti que nutre nuestro potencial, digámoslo así, ¿no? Claro. Sí, de hecho, a mí algo que siempre me ha como resonado es porque siempre hablamos de que Chaitanya Mahaprabhu entregó Prema Bhakti libremente, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues eso contradice la cuestión de que sea inherente, ¿no? Porque si ya lo tienes, ¿por qué te lo entregan? Uh-huh. Entonces, eso a mí sinceramente siempre me dejó muy, muy reflexivo. Y digamos que suponiendo, digamos, o tratando de entender el argumento de que es inherente, porque a veces, pues sí, o sea, de hecho aquí la realidad es que se defienden ambos argumentos, ¿no? O sea, usted en su libro sí pone un montón de citas que básicamente nos explica hasta dónde yo voy, o sea, como el Sadhu Sangha, de hecho, ahí tiene una cita que dice que el Sadhu Sangha es the root, es la raíz del Bhakti, ¿no? Y es bastante clara esa cita. Entonces, pero al mismo tiempo, a veces, ahorita voy a comentar una cita que me gustaría que usted la desarrollara desde su perspectiva, pero viendo el punto de Chaitanya Mahaprabhu, para primero a partir de esto, yo la manera en que conciliaba esto, y es como no tengo el estudio sástrico que ustedes tienen, era más bien como una deducción lógica de mi parte, es de que lo que entregaba Chaitanya Mahaprabhu era prema, o sea, de que el Bhakti ya lo teníamos, pero lo que entregaba Chaitanya Mahaprabhu era prema, y haciendo una distinción entre Bhakti y prema. O sea, el Bhakti es como justamente ese potencial que tenemos por amar a Krishna, y cuando el devoto puro, o en este caso Chaitanya Mahaprabhu, está entregando, lo que entrega es prema. Entonces, yo sentía que a lo mejor había una confusión de conceptos de lo que es Bhakti, lo que es prema, o es lo mismo. Y a lo mejor mi deducción lógica es la que está mal, es simplemente una especulación de mi mente. Entonces quería pues, preguntarle a Maharaj pues, ¿cómo se maneja esto? Ok, gracias por la pregunta. Sí, y obviamente personalmente siempre doy la bienvenida a argumentos, si se quiere, en relación al tema, ¿no? No es que solamente estoy interesado en lo que yo opino, lo que yo he concluido, sino de hecho en el libro trato de incluir otros puntos que se oponen o que, por decirlo así, a la conclusión a la que llegué, y tratar de ver cómo entenderlos y armonizarlos, etc. En relación por empezar, al uso de la lógica para tratar de entender algo, es importante concluir que dentro de nuestra escuela, obviamente la lógica tiene su lugar, pero la lógica tiene que existir en servicio a lo que el Shastra dice. Primeramente, idealmente uno debe citar Shastra y luego aplicar la lógica en relación a lo que el Shastra dice. Si abordamos primero la lógica para a partir de ahí ver qué dice el Shastra dice Tarko Pratishtanat, entre otras cosas, ¿no? Wachintya Kaloji Bhavanatam Sarkina Joyayat, ¿no? La lógica de por sí no nos lleva a ninguna parte. ¿Sí? A la hora de hablar de este tipo de realidades que trascienden, ¿no? El plano material, trascienden la lógica, son translógicos. Entonces, hay lugar para la lógica, no estamos promoviendo ser ilógicos, pero a la hora de hablar de algo que trasciende nuestra experiencia, primero debemos recurrir a lo que el Shastra dice, y en base a eso utilizar la lógica, pensar. Obviamente es algo muy importante. De hecho, el Chaitanya Charitamrita dice Siddhanta Valiya Chittana Akaralas y Haite Krishna Lage Sudhrida Manash, que es tratemos de establecer la Siddhanta en nuestras vidas, y Krishnadas Kaviraj Goswami dice allí, trata de conocer la Siddhanta, no seas perezoso, dice él. Porque sabe que puede existir esa tendencia a no querer pensar demasiado y tomar una cosa u otra y mantenernos de alguna manera en nuestra zona de confort. Él dice, no, por esforzarse en comprender todo esto, Krishna mismo se establece más firmemente en la mente de uno. Entonces, para mí este es un punto muy importante, utilizar nuestra lógica, nuestro intelecto en servicio a Krishna. Pues la idea es ofrecernos
por completo a Krishna en servicio, no solo ocupar el cuerpo en servicio a Krishna, ocupar nuestra capacidad mental, intelectual en servicio a Krishna. Entonces, volviendo a la idea, ¿no? Primero vamos a lo que el Shastra dice, y en realidad el Shastra no establece una diferencia entre Bhakti y Prem, porque Prem también es Bhakti, Prem Bhakti. Siempre se habla de Sadhana Bhakti, Bhava Bhakti y Prem Bhakti. ¿No? Srila Rupa Goswami en su Bhakti Rasamrita Sindhu, que es como el tratado sobre Bhakti, él siempre utiliza la palabra Bhakti. Y Bhakti de por sí es como un gran sol. Él describe Prema Suryam Susamya Bhakti en su faceta plena es un sol. Bhava Bhakti es como un rayo de ese sol, etcétera, etcétera. Así como decimos, el santo nombre de Krishna es no diferente de Krishna. Y a veces podemos decir, pero existe Namavas o la sombra del nombre. Pero no quiere decir que el nombre se volvió menos, sino que nuestra visión del nombre está nublada, digámoslo así. Así como si uno está mirando el sol y dice, y ahora el sol quedó cubierto por una nube. El sol no quedó cubierto por una nube. Mi visión del sol quedó cubierta por una nube. Si yo estuviese en el planeta Sol, no hay nada nublado allí. El sol está más allá de la nube. Entonces, de la misma manera, Bhakti, en el sentido estricto de la palabra, es como ese sol. Ahora, de acuerdo a qué capacidad tenemos nosotros de recibir eso, a veces se habla en términos de Prem Bhakti, Bhava Bhakti, Sadhana Bhakti, etc. Pero técnicamente hablando, no hay diferencia entre Bhakti y Prem. Prem básicamente es la forma plena de Bhakti. Y como mencionábamos hace un rato también, las escrituras mencionan que Bhakti llega a nosotros por el sadhu. Por ejemplo, un famoso verso del Chaitanya Charitamrita dice, Brahmanda Brahmiti Kona, Bhagyavan Jiva, Guru Krishna Prasade Pai, Bhakti Lata Beach. Probablemente lo conozcan. Y ese verso dice, uno recibe de Sri Guru la semilla de la enredadera del Bhakti. Entonces, obviamente si uno está recibiendo, eso significa que uno no lo tiene, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene decir? Él me da algo que yo ya tengo. Y ahí él no se está diciendo, él recibe Prem, y uno ya tenía Bhakti. Recibe la semilla de la enredadera del Bhakti, Bhakti Lata. Entonces, Mahaprabhu, obviamente que él entrega un tipo de Prem, porque ese es el desarrollo último de ese Bhakti que uno recibe, de Sri Guru y de los sadhus. Pero es algo que es entregado, ¿no? Chaitanya Charitamrita dice lo mismo. Narpita charim chirat karunayavatirnakala samarpaitum anatyalarasam bhakti shrem. Mahaprabhu vino a entregar aquello que durante mucho tiempo no había sido entregado. Entonces, una y otra vez se utiliza este tipo de expresión, ¿no? Entregar, dar, recibir, todo lo cual implica no está conmigo, ¿no? Si no, no podría hablar de... Tengo el potencial para recibir eso. Y obviamente, cuando entro en contacto con Bhakti, la jiva alcanza su más elevado potencial. Podríamos decir que estamos concebidos para alcanzar nuestro más elevado potencial en contacto con Bhakti. Pero eso no significa que Bhakti ya esté allí, pero el potencial está allí, lo cual es una diferencia sutil, pero es una diferencia igual importante. Claro. Y bueno, tomando en cuenta un poquito lo que, regresando a la visión de los acharyas y todo este estudio que usted ha realizado, y tomando en cuenta también lo que decía Nimai de nuestra situación de ir interpretando, dando lógica, ¿no? ¿Qué tanto le costó a usted plasmar todas estas ideas cuando generalmente tenemos un cierto temor a poder expresar tal vez algunas contradicciones que nosotros mismos estamos creando al leer? ¿Qué tanto fue complejo plasmar eso en un libro, básicamente? Pues obviamente fue todo un proceso que comenzó dentro de mí, ¿no? No fue algo que inmediatamente comencé a escribir el libro o algo por el estilo, sino fue tiempo, meses de procesar, de tratar de, obviamente de consultar con mi Guru Maharaj. No es que fue un proceso totalmente independiente por mi parte, sino que uno trata de ocuparse en este tipo de indagaciones con las bendiciones, con la guía, el refugio de los superiores de uno. Y
como mencionas, Banamali, es importante esta idea de, obviamente, viene esta situación en donde uno encuentra ciertas aparentes contradicciones o diferencias y muchas veces está el temor de decir, si me aventuro en ese terreno, ¿en qué va a terminar todo eso? Porque uno tampoco quiere disminuir la fe que uno ya tiene en los acharyas, ¿no? No es que aquí, en lo personal, y esto lo mencioné en mi podcast con Nam Rasa sobre este tema, porque él me preguntó varias veces, pero ¿cuál es el propósito de escribir este libro? Obviamente, de vuelta, no es que fue algo que lo tenía planeado escribir este libro. Había escrito una serie de artículos sobre el tema y varios de vosotros me dijeron, Maharaj, sería bueno si esto se puede plasmar en la forma de un libro. Pedí a mi Guru Maharaj su opinión, bendiciones, y él aceptó. Y allí todo el proceso se fue dando. Y él me decía, pero ¿qué necesidad, qué diferencia hay de saber si es inherente o no lo es? ¿En qué va a generar una diferencia? ¿No? Y obviamente con esto yo le decía a Namrasa, y entiendo que para varios devotos no es un tema importante, no es algo a considerar en cierta etapa, y es perfecto, no estoy pretendiendo que cada Gaudiya Vaishnava lea este libro desde el día 1 que llega al ashram o algo por el estilo, porque tengo bien claro que no, ¿no? Yo mismo primero pasé más de una década procesando diferentes cosas hasta que llegué a temas como estos. Entiendo que no es para todo el mundo, pero también entiendo que para ciertas personas dentro de nuestra comunidad Claro. hay ciertos temas que se tocan en la obra que me parecen importantes, incluso no solamente tanto si el bhakti es inherente o heredado, sino en cómo lidiar con cuando encontramos aparentes declaraciones, porque va más allá de este tema en particular. Hay otros temas también en donde encontramos distintas opiniones Sí, en sí. nuestra escuela, ¿no? Y los menciono brevemente en mi obra, por ejemplo, ¿no? Algunos devotos que son de la idea de que el alma proviene o ha caído o ha abandonado Vaikuntha o Golok Vrindavan, y otros que tienen otra opinión al respecto, y dentro de esa otra opinión hay distintas opiniones. Sí. Entonces, de vuelta, puede verse como algo controversial, y como decimos, Krishnadas Kaviraj Goswami dice, no le escapes a la controversia, no seas perezoso, pero obviamente también hay una manera de abordar la controversia sanamente, no es simplemente lanzarnos hacia la controversia en un espíritu de derrotar a alguien o algo por el estilo, sino de humildemente, sinceramente conocer la verdad, pero también todo eso se va dando en cuotas, en etapas. Entonces, no es Claro. que para todo el mundo esto sea algo importante, pero en cierta etapa, quizás para algunos devotos o varios devotos, sea importante no solo conocer Bhakti Tattva, Jiva Tattva, de acuerdo a lo que el Shastra dice, sino, de vuelta, desarrollar como un criterio de cómo manejarme cuando me encuentro con este tipo de diferencias en el camino de mi proceso de Bhakti, ¿no? Estas aparentes contradicciones, cómo sobrevivir a todo eso, no solo sin que mi fe se vea afectada para mal, sino incluso logrando que mi fe incremente, ¿no? Y en mi caso personal, por suerte, por gracia, más bien por suerte, por gracia de mis bienquerientes, siento que ese fue el resultado. No es que después de escribir este libro, mi fe en Srila Prabhupada o en Bhaktivinoda Thakur o en quien fuere disminuyó, ¿no? Todo lo contrario, no pude como vislumbrar y apreciarlos más aún y tratar de entender por qué dijeron lo que dijeron, no solo ellos, obviamente, de vuelta, los Goswamis, etcétera. Entrar en detalle en un tema como este lo lleva a uno a conocer más a cada una de estas personalidades y a tratar de entender por qué se expresaron, cómo se expresaron y desde qué lugar, y conocer incluso la historia y el ambiente, el entorno en el que estaban, y algunas consideraciones relativas que a veces hay que incluir a la hora de este tipo de declaraciones. Entonces, básicamente ese fue un poco mi viaje, mi experiencia en este sentido, ¿no? Siento que por misericordia pude concluir con una fe renovada y actualizada, pero entiendo que para algunas personas eso sea una aventura que no corresponde por el momento. Sí, sí, sí. Queden más confundidos que inspirados, por decirlo así. Claro, claro, Y claro. lo respeto y lo entiendo, ¿no? Y desde ese lugar no me interesa imponer algo ni nada por el estilo, pero sí a la vez entiendo que hay muchas personas que necesitan escuchar este tipo de cosas, y eso lo he visto en las respuestas que ha habido a los podcasts que hice con Namrasa o a publicaciones que he hecho, ¿no? Personas que desde un extremo al otro, ¿no?
extremos, no voy a entrar en detalles, pero en pocas palabras, personas que consideran que no es necesario este tipo de exposición y personas que agradecen y encuentran mucha inspiración por este tipo de exposición, ¿no? Sí. Sí, finalmente es abrir una puerta para todos aquellos que quieren indagar, ¿no? Y claro, todos tenemos diferentes etapas, como usted menciona, dentro del proceso espiritual, ¿no? Algunos que tenemos que internarnos en temas que dan la base para poder después ir tomando estas o analizando todos estos temas, ¿no? Porque dentro de nuestro proceso hay muchas cosas que tal vez damos por hecho, ¿no? Como usted mencionaba acerca del Sannyasi Ashram, a otra cosa que usted decía acerca del maestro espiritual también, ¿no? A veces tenemos muy fijos ciertas cosas del tipo de relación que uno tiene con el maestro espiritual, ¿no? O que si es falta de respeto, no tener una cercanía con él, ¿no? Entonces creo que es bastante bueno que nosotros podamos tener esa apertura, ¿no? De acuerdo, como usted menciona varias veces, a nuestra capacidad de poder analizarlo, ¿no? Porque es cierto que si nos queremos adelantar en muchas ocasiones, ¿no? Como Prabhupada siempre mencionaba que uno debe ir gradualmente estudiando las escrituras hasta poder llegar a todos estos temas, porque si bien el conocimiento está ahí, pero usted mencionaba algo también muy importante que de acuerdo al análisis que usted estaba haciendo cada cierto tiempo, después de un largo tiempo de estar indagando, se dio cuenta de eso, ¿no? Cómo los libros mismos se van presentando, el conocimiento se va presentando muy adecuadamente, ¿no? En su momento específico. En su momento específico y no, y eso es realmente algo muy grato de tener dentro también de nuestro proceso, dentro de nuestra línea Vaishnava, porque a veces tenemos conceptos muy preestablecidos que parece que vienen de nuestra cadena de sucesión discipular o de Prabhupada, ¿no? Pero muchas veces vienen filtrados de otros conceptos también, ¿no? Es un punto muy importante que ya requeriría 5 Sí. podcasts aparte, básicamente. Pero esta idea de dar por hecho ciertos elementos de nuestra práctica y cultura cuando muchas veces, o absolutizarlos cuando en verdad tienen un trasfondo muy relativo y de alguna manera se Exacto. transmitieron quizás en formato teléfono descompuesto incluso a Exacto. veces, ¿no? Y a uno le llega una versión filtrada de algo que cuando uno investiga, incluso históricamente, se da cuenta de esto, no, y hay muchas Claro. historias en el Shastra al respecto, ¿no? Y eso puede llevar a lo que Rupa Goswami llama Niyama Graha, que es hacer algo sin entender por qué lo estoy haciendo, sin entender el propósito de por qué lo estoy haciendo, ¿no? Porque muchas de las cosas que en un momento tuvieron un propósito eran determinado entorno y en otro entorno totalmente distinto, quizás eso ya no cumple el mismo propósito y haya necesidad de ajustar algunos elementos, ¿no? Me refiero a cosas relativas o externas muchas veces, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo en esta idea, ¿no? La conciencia de Krishna es algo vivo, dinámico, no es algo que está fijo en un solo lugar, siempre fue igual, no hay movimiento. Entonces ya, uno mismo dice el movimiento para la conciencia de Krishna. Entonces tiene que haber un movimiento. Claro. El movimiento no solamente hablamos de algo externo, sino que hablamos de un movimiento, una dinámica continua en nuestra forma de entender las cosas, y como bien Manamali mencionabas, o incluso si uno está dispuesto a ese progreso, el mismo Shastra va revelando nuevas capas de significado y uno continuamente se mantiene en esta experiencia de como si le decía Maharaj diría, somos estudiantes por siempre. No es que ya lo entendí todo, ya sé de qué va eso, pasemos a lo siguiente. Mahaprabhu mismo escuchaba Srimad Bhagavatam de Gadadhar Pandit en Jagannath Puri, en Tota Gopinath, y él pedía que narre el Prahlad Lila o Dhruva Maharaj Lila. Lo escuchaba y cuando terminaba él no decía, vamos a la siguiente historia, decía, otra vez la misma historia. Claro. No la misma, porque nunca era la misma. Claro. Y pedía eso 100 veces, mencionan las escrituras. Y el punto es, él nunca está escuchando lo mismo, básicamente. Siento que es un punto muy importante, no solo en nuestro movimiento, en todas partes, para que nuestro movimiento se mantenga actualizado y que el mundo mismo vea que es algo dinámico y no lo vea como
una doctrina irrelevante quedada en el tiempo, en donde uno simplemente hace un copy-paste de manera mecánica. Pero a veces puede pasar eso, ¿no? Sí. Necesitamos practicantes que al menos representen la esencia del mensaje de una forma dinámica, ¿no? No solamente adaptando a los tiempos que corren, el lenguaje, etcétera, sino incluso aportando con sus propias realizaciones internas, que los van a llevar a, como tú decías, a profundizar en el Shastra y encontrar nuevos niveles de significado, etcétera. Sí, de hecho, se me hace muy interesante este concepto de Niyama Graha, pero aplicado a nivel filosófico. A veces siento que nos convertimos solamente en copy-paste de citas shastricas, sin entender la cita que estamos diciendo, ¿no? Porque por ejemplo, usted cita los shastras, pero explica el trasfondo, el por qué, ¿no? Pero a veces, y siento que eso es mucho de los devotos, así que pues somos neófitos, que tenemos esta cuestión de, no, pero es que mira, aquí dice esto, ¿no? Y listo, claro. ¿No? De hecho, uno se encuentra mucho con ese tipo de devotos que no entienden el contexto de las citas, simplemente es aquí dice esto y listo. Entonces, en ese sentido, o sea, esta profundización filosófica, ya me acordé del punto al que quería llegar, es que usted menciona en la introducción del libro, que siempre, de hecho, que nuestro linaje, digamos, nuestra asociación discipular, o sea, no es de que todo el tiempo está 100% de acuerdo en absolutamente todos los temas, de hecho, que se mantiene un debate constante, y usted menciona el ejemplo de paraquilla versus suaquilla, ¿no? Y como ha habido que ese es todo otro debate, yo sinceramente me considero muy neófito para ese debate, pero usted lo menciona de ejemplo. Entonces, mi pregunta sería, y yo sé que, o sea, digamos, toda esta dedicación que usted invirtió en este libro fue justamente para poder entender este punto de cómo recibimos Bhakti. Pero en el último me gustaría preguntarle, así como por ejemplo ocurre con este tema de paraquilla, suaquilla, que fueron refutándose entre varios acharyas, usted, por ejemplo, consideraría que tal vez, o sea, que alguien refutara esto, ¿no? Y que dijera, no, sabes que sí es inherente, ¿no? Están estas citas y se concilia de esta manera, o cuál es su perspectiva de esto, ¿no? O sea, de realmente, porque yo no me acuerdo dónde leí, en alguno de las podcasts que usted grabó, en algún comentario leí de alguien que está trabajando en un libro para demostrar que sí es inherente el Bhakti. Entonces, se me hizo interesante, ¿no? ¿Y cuál es su opinión? O sea, ¿usted considera que realmente esta es la opinión final de los acharyas? O como usted dice, el conocimiento es vivo y podemos seguir profundizando y a lo mejor se cambia la perspectiva. Ok, varios puntos en la pregunta, interesante. Perdón. No, por favor, gracias. Sí, por empezar, el concepto de Niyama Graha es toda una idea a explorar. De hecho, recuerdo unos años atrás me vino esta idea, quizá en algún momento escribir un libro sobre Niyama Graha, todo lo que implica ello, ¿no? Porque tiene muchas ramificaciones. Y el concepto del contexto para mí es crucial, ¿no? Como tú mencionabas, Nimai, que muchas veces en un comienzo, sin mala intención, simplemente por cierta carencia de amplitud, de percepción, uno puede citar algo siendo insensible al marco en el cual eso aparece. Siempre me gusta mencionar esta idea de un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto, siendo un juego de palabras, ¿no? Sí. Puedo citar algo, pero alienado de su contexto para justificar algo que es lo opuesto quizás al original, ¿no? Y por ejemplo el sánscrito, que es la lengua en la que la mayoría de nuestros shastras ha sido compuesto, es muy interesante porque a la medida que uno estudia el idioma se da cuenta que el orden de las palabras en una oración sánscrita, la que fuere, no es tan importante. O sea, las palabras pueden estar en distinto orden, pero para entender la idea de la oración uno tiene que prestar atención al contexto. O sea, el sánscrito es una lengua que sin contexto es inentendible, básicamente. En otras palabras, la misma lengua del Shastra está dando a entender el contexto es crucial para entender qué estamos diciendo aquí. No podemos desconsiderar el contexto. Y una y otra repito ese mismo punto porque sí, como tú mencionas, Nimai, a veces eso se pierde de vista y sí, se termina justificando lo injustificable muchas veces, incluso en el nombre del Shastra.
Todo eso por un lado, y he intentado, no digo que lo he hecho a la perfección en absoluto, pero he intentado ser lo más sensible y considerado posible en mi libro, de tratar de mantener ese marco contextual, ¿no? De por qué se dice, lo que se va diciendo aquí o allá en las distintas partes que se van citando en la obra. Todo eso por un lado. En relación a otros, así en lo personal yo siento que este es un trabajo definitivo sobre este tema y no va a haber ninguna otra obra, etcétera. A ver, ¿cómo decirlo? Y eso también lo menciona interesantemente Krishna Kshetra Maharaj. Él escribe el prefacio a mi libro, y Edwin Bryant, que es otro Vaishnava, Advaita Das, que es también un académico, le escribe también una introducción y prólogo, perdón, Krishna Kshetra Maharaj escribe el prólogo y Edwin Bryant o Advaita Das escribe el prefacio. Y interesantemente, Edwin Bryant menciona, habla cosas muy lindas en relación a la obra, las cuales aprecio y agradezco. Y él menciona, siento en lo personal que esta es una obra definitiva sobre el tema, en donde se establece la conclusión, y espero que este sea un trabajo definitivo al respecto. Por un lado él dice eso, y por otro lado Krishna Kshetra Maharaj en su prólogo menciona, yo no creo que Padmanabha Maharaj escribió este libro con la intención de que sea el último libro sobre el tema, sino más bien, aunque él obviamente presenta sus puntos con convicción, también lo hace desde el espíritu de facilitar una dinámica de diálogo y de interacción con otras obras que puedan venir a futuro y que puedan tener otras perspectivas de este tema para generar un intercambio. Entonces, aprecié las dos perspectivas, ¿no? Obviamente, en lo personal, considero que la primera parte del libro está dividido en dos partes. En la primera parte trato de compartir lo que el Shastra dice al respecto de este tema, y en lo personal estoy obviamente convencido de eso, si no, no hubiera escrito lo que escribí. Al mismo tiempo estoy abierto a recibir. He tratado de incluir en mi obra todos los argumentos que yo he logrado conocer hasta ahora en contra a mi propio punto, y traté de incluirlo y abordarlo en mi obra para darle un tono amplio y sostenible, no solamente esto es y ya, pero estoy abierto obviamente a que otras obras puedan ser presentadas intentando demostrar lo contrario, y obviamente que si eso es demostrable a través del método apropiado para demostrar estas cosas, porque de vuelta no es simplemente lo que a mí se me ocurre, lo que la lógica me dice, sino lo que Shastra dice, y en el marco de eso aplicar nuestra lógica teniendo en cuenta el contexto. Y si surge otra conclusión, obviamente uno está abierto a aceptarla, ¿no? No es que en lo personal escribí el libro para tener razón, para derrotar a otros, porque si hago eso ya de partida estaría descalificado mi proyecto, porque no estoy haciéndolo en el lugar correcto. Y una cosa más al respecto es que, porque tú, Nimai, concluías preguntando, bueno, ¿hay chance de que en el futuro ciertos temas cambien? En un sentido, la Siddhanta es la misma siempre. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Krishna es tu Bhagavan Swayam. Krishna es la suprema personalidad de Dios. No es que con el tiempo vamos a darnos cuenta que no era así, ¿no? Cambia. Sí. ¿No? El alma es eterna, no es que con el paso del tiempo va a dejar de serlo. Entonces hay ciertas verdades, ciertos tattvas, ciertas realidades que siempre van a permanecer como son. Y obviamente en lo personal también esto se aplica a este tema. No es que el bhakti, no sé, es inherente y eventualmente deja de serlo, o no lo es y eventualmente comienza a serlo, ¿no? Porque estamos hablando de la naturaleza de los shaktis eternos de Bhagavan, la naturaleza del alma, la naturaleza del bhakti. No es que con el tiempo eso cambia. Entonces, la siddhanta o las conclusiones últimas, perfectas de estos temas siempre permanece siendo la misma. Pero sí puede desarrollarse, por decirlo así. Sí se puede elaborar sobre esas conclusiones, y esa es parte del deber del parampara, básicamente. Un miembro de la sucesión discipular está invitado a contribuir con sus propias realizaciones sobre cosas que han sido dichas por previos acharyas, y uno puede seguir desarrollando esas ideas sin contradecir la siddhanta original. No sé si me explico. Claro. Una idea, si me dan un minuto para cerrar. Claro. Justamente ayer me viene a mi mente, ayer estábamos conversando con algunos devotos en Bhakti Center aquí en Nueva York, y les estaba compartiendo que, aunque estoy
he publicado este libro y estoy en un sentido viajando y presentándolo, ya estoy pensando en el siguiente libro, ¿no? Esa es la paradoja del autor, ¿no? Uno terminó algo y ya está con lo otro, ¿no? Aunque tengo que estar más concentrado en presentar este libro, ya estoy tomando notas. Y en relación al próximo libro, una idea central que planeo compartir es la posibilidad de uno servir a Sri Chaitanya Mahaprabhu eternamente. No solamente Golok Vrindavan y servir a Shri Radha Krishna allí, sino también la posibilidad de una identidad espiritual para servir a Mahaprabhu en Navadvip, Golok Navadvip, Nitya Navadvip, llamado a veces por Bhaktivinoda Thakur, Vishwanath Chakravarti Thakur. Y mi punto, a lo que voy es que los 6 Goswamis, ellos no hablaron de este punto en sus libros. Pero con el paso del tiempo esa idea se fue desarrollando en la Sampradaya y hoy en día está establecida como algo aceptado normalmente. Pero no es que en los comienzos de la Sampradaya eso se mencionó. Entonces mi punto es, hay lugar para que algunas ideas vayan surgiendo en el tiempo, siempre y cuando no contradigan la revelación original, por decirlo así, de nuestra Sampradaya, ¿no? Eso en relación un poco a la parte final de la pregunta de Nimani. Claro. Sí. Bueno, Namali, perdón, es que no quiero... No, sí. Yo ahorita es que estoy... Sí, adelante. No, sí, o sea, definitivamente cuando el Siddhanta... Sí, yo más que nada, no es que cambiara el concepto, sino más bien la comprensión. Yo hasta ahorita, Maharaj, si les soy muy sincero, estoy tratando de entender y todas las citas que he leído en su libro y así. Solamente hay una cita que, siendo sincero, no he escuchado, si usted la analiza, y no sé si en el libro todavía la mencione, que es una cita del Chaitanya Charitamrita. No la intento presentar como una cita aislada, porque obviamente hay que entender todo el contexto del Chaitanya Charitamrita, y al mismo tiempo es una cita muy específica que Prabhupada traduce de una forma muy específica. Yo no soy experto en bengalí ni en sánscrito, pero tomando la traducción de Prabhupada. Me imagino cuál es la cita, pero compártela primero tú. Sí, pues es el 107 Madhya Lila, capítulo 22, ¿no? Que es Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai. Era esa, sí, la que me imaginaba. Ya hasta tiene identificadas cuáles son las flechas que le van a lanzar en algún momento. Ya me las han lanzado, me siento ya a esta altura como Bishman en la cama de flechas. Entonces, bueno, más para los que no, si alguien no conoce la cita, Prabhupada la traduce de la siguiente manera, dice: el servicio devocional que se ofrece a Krishna está latente en todos, por el simple hecho de relacionarse con devotos, que de hecho es curioso porque justamente es el punto que usted presenta, escuchar sus buenas instrucciones y cantar el Mahamantra Hare Krishna, ese amor latente por Krishna se revela. De este modo se adquiere la semilla del servicio devocional Guru Krishna Prasadapai Bhakti Ratavi. Bueno, lo último es el último párrafo y es en un significado que Prabhupada menciona. Entonces, bueno, usted cómo armoniza, me gusta mucho que se harmonize it, que dice mucho en el podcast, ¿cómo armoniza esto justamente con lo que usted está postulando? Sí, yo diría que esa cita es la primera carta que es presentada en relación a la idea de que el Bhakti es inherente, porque te imaginas que no es la primera vez que alguien me cita ese verso en este contexto. Claro. Y obviamente uno tiene que decir, bueno, ¿qué hacer con ello, por decirlo así, ¿no? Y de vuelta, ya estuvimos hablando de contexto, y voy a invocar un poco de contexto para tratar de aclarar. Ese verso es abordado si no me falla la memoria, en el capítulo 6 de mi libro, como para que igual sepas que le va a llegar el turno a ese verso también, porque obviamente es sumamente importante y citado. Capítulo 7. Nitya Siddha Krishna Prem Sadhya Kabunai Shravanadi Sudachit Karayodai. Entonces, este verso que aparece en el Chaitanya Charitamrita, en verdad es una versión bengalí que Krishnadas Kaviraj Goswami hace de otro verso en sánscrito que aparece en el Bhakti Rasamrita Sindhu de Rupa Goswami. Entonces es importante entender, muchos de los versos del Chaitanya Charitamrita son versiones en bengalí de versos que originalmente se encuentran en las obras de los Goswamis. ¿Y cómo sabemos eso? Porque antes de este verso, o de este tipo de versos, Krishnadas Kaviraj Goswami cita el verso original, digámoslo así,
en sánscrito, y luego le entrega su versión, digámoslo así, en bengalí. Entonces, ¿cuál es el verso original, si se quiere? En este caso, el Bhakti Rasamrita Sindhu es un verso en el que Rupa Goswami describe sadhana bhakti. El verso dice: Kriti sadhya ved sadhya bhava sat sadanavida nitya siddhasya bhavasya sadyata hridi prakatyam hridi sadyata. Perdón. Básicamente, y no voy a entrar en mucho detalle porque es un podcast, este verso Sí. es así. Pero básicamente lo que allí Srila Rupa Goswami menciona es: sadhana bhakti significa ocupar nuestros sentidos en servicio a Krishna, y por ocupar nuestros sentidos en servicio a Krishna, nitya siddhasya bhavasya, aquel bhava o aquella emoción de amor por Krishna que es eternamente existente, se manifiesta en el corazón del devoto. Y ahora, lo interesante es cuando uno estudia el significado de ese verso que da Srila Jiva Goswami y que da Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, el comentario de ese verso. Por eso estoy hablando del contexto, Sí. porque uno puede citar, no, esto dice el Chaitanya Charitamrita, sí, pero este verso es una versión bengalí de este verso, y este verso dice esto, y en el comentario a este verso dice esto, y allí Srila Jiva Goswami y Vishwanath Chakravarti Thakur, ambos, el comentario a este verso de Rupa Goswami mencionan Nitya Siddhasya Bhavasya, o este bhava que es eternamente, Nitya Siddha, significa eternamente perfecto, siddha, o eternamente existente. Ambas opciones están allí. Y ellos aclaran, Nitya Siddhasya Bhavasya significa este bhava o este prem, este amor divino, existe eternamente, pero ellos mencionan no en el corazón de la jiva, sino en el corazón de los Nitya Siddhas. La palabra Nitya Siddha también se refiere a los eternos asociados de Bhagavan, quienes están compuestos de bhakti, están compuestos de prema, a veces las expresiones ragátmicas, ¿no? Yashoda, Nanda, Shirada, Lalita, Vishaka, Madhumangal, etc. Todos ellos no son Tatasta Shakti, son Swarup Shakti, están compuestos de amor por Krishna. No tienen amor por Krishna, ellos son amor por Krishna, personificado. Cuando uno a través de sadhana bhakti purifica y prepara el corazón, llamémoslo así por darle un ejemplo, una simbología, un rayo del bhava de esos asociados desciende en el corazón del devoto. Nitya Siddha Krishna Prem significa el amor por Krishna. En Krishna Prem es Nitya Siddha, existe eternamente y está establecido eternamente, pero no en el corazón de cada alma, sino en el corazón de los Nitya Siddhas. Y nosotros tenemos el potencial, a veces es una cuestión también semántica y gramatical, ¿no? Si la Prabhupada puede hablar de la palabra latente, por decirlo así. A veces para uno latente puede ser, ya está allí y hay que despertarlo, pero si uno entiende el marco y el contexto en el que si la Prabhupada está diciendo eso y luego está hablando de esto de recibir la semilla del guru, porque él menciona ese mismo significado, uno va a entender, en verdad, al menos esa es la conclusión a la que trato de llegar en la segunda parte de mi libro, en donde uno analiza, ok, el Shastra dice esto, algunos de nuestros acharyas más contemporáneos parece que dicen otra cosa, o dicen, como tú mencionabas, Nimai, citabas mi libro, por momentos parece que dicen una cosa u otra. Entonces, ¿desde dónde? ¿No? Y poniendo todo eso en contexto, al menos mi experiencia es que lo que ellos están queriendo transmitir es que tenemos latente, hay un potencial, lo que tenemos latente es el potencial para Bhakti, el potencial para Prem. De vuelta, la palabra potencial es algo muy ligado a nuestra constitución. No podemos analizarnos a nosotros mismos separados de nuestro potencial. A veces Albert Einstein dijo eso, no estoy aquí citando Shastra, pero igual dijo, uno no puede examinar un elemento, un objeto o lo que fuere separado de su potencial. Lo que eso es y todo lo que eso puede llegar a ser. Pero nuevamente, y con esto concluyo, el significado de Jiva Goswami Vishwanath Chakravarti Thakur, este verso de Rupa Goswami, que es comentado en bengalí por Krishnadas Kaviraj, ellos dicen ahí, la esencia es Sambit y Ladini, eso es lo que desciende en el corazón. Entonces, Sambit y Ladini son dos de los tres ingredientes del Swarup Shakti, ¿no? Sandini, Sambit, Ladini, que sería como el Sat Chit Ananda de la Jiva. Swarup Shakti tiene Super Sat, Super Chit, Super Ananda. Y eso se llama Sandini, Sambit, Ladini. Ya que estamos, para concluir, Jiva Goswami en su Bhagavad Sandarbha y en su Krishna Sandarbha, dos veces en sus Sandarbhas, él cita
un verso del Vishnu Purana, que también es comentado por Sridhar Swami, el famoso comentarista del Bhagavatam, que dice: Sandini, Sambit y Ladini existen intrínsecamente en Bhagavan, pero no en las jivas, ¿no? Tenemos el potencial de ser influenciados por eso, pero no está intrínsecamente allí. Entonces, si Sandini, Sambit y Ladini no están en las jivas, y de vuelta, este comentario Jiva Goswami, Sanacha Thakur menciona que este Bhava, Nitya Siddha Krishna Prem, está compuesto de Sambit y Ladini. Básicamente está diciendo eso no está presente en la Jiva, pero el potencial para ello está allí. Un breve resumen, no tan resumido quizás, pero sigue siendo más resumido de lo que menciona en el libro. No, muchísimas gracias, Maharaj. Es súper esclarecedora su respuesta. Y me imaginé que en algún punto del libro iba a tratar esa cita, porque es básicamente la cita, como se dice. Empiezo con esa cita, básicamente, en el capítulo 7, que se llama Argumentos. ¿Existen las escrituras argumentos en contra de la idea del Bhakti siendo heredado? Existen argumentos que promueven la inherencia, por decirlo así. Y voy citando cosas que aparentemente promueven eso, y el primer argumento, verso, es ese verso. ¿Sí? Muchas gracias, Maharaj. Gracias por compartir la duda. ¿Cómo ha sido su experiencia en relación con el libro, del recibimiento que le han dado en general la comunidad? ¿Qué tanto lo han abrazado de buena manera las personas que tienen más tiempo practicando, o digamos, o las generaciones que ya vienen de otros, bueno, de matrimonios que son Vaishnavas? ¿Cuál es su opinión? ¿Ha tenido ciertas opiniones positivas de ese lado, más, digamos, en los devotos antiguos, o las personas que tienen ya como esta afinidad por estar estudiando? Es decir, los devotos viejos, por decir de alguna manera, o las nuevas generaciones. ¿Cuál es la diferencia que ha recibido su libro? Sí, interesante pregunta. Pues ha sido un poco mixta la respuesta del público en relación a estos distintos públicos que Vanamali menciona. Por ejemplo, obviamente han habido devotos de muchos años que han apreciado el libro, que lo han sentido como algo. Obviamente varios todavía no lo han leído, lo están leyendo, porque es un libro de más de 400 páginas que fue publicado hace algunas semanas, entonces probablemente varios están en el proceso de leerlo. Pero de los que sí me han entregado un feedback al respecto, varios devotos de años están, por decirlo así, satisfechos o inspirados con el libro, al mismo tiempo desafiados al encontrarse con cosas que nunca habían leído o que habían incluso pensado, pero al mismo tiempo dispuestos a exponerse a esas posibilidades, digámoslo así, Claro, ¿no? claro. Sin sentir que eso es algo que amenaza o atenta contra su fe, ¿no? Como que tienen una base de práctica que les permite aventurarse, por decirlo así, en esas aguas. Por otro lado, también obviamente han habido otras reacciones en donde quizás algunos devotos de mucho tiempo, porque hay de todo, como se dice, en el rebaño del Señor, y a veces practicantes de mucho tiempo también implica personas que tienen ciertas estructuras bastante afianzadas y no están muy dispuestas a cambiar de paradigma, digámoslo así. Y ahí quizás de ese mismo grupo de personas con muchos años también han habido algunos resultados de más bien no ni siquiera una crítica a la obra, incluso quizás no estar dispuesto ni siquiera a abrir el libro, por decirlo así. Claro. ¿No? Y obviamente yo, como digo, no trato de no tomar nada como algo personal ni de criticar a nadie, cada cual en su proceso, y trato de venerar eso. Pero sí te han encontrado en generaciones más jóvenes, digámoslo así, una apertura a devotos que han sido de alguna manera criados con un panorama más amplio de qué es la conciencia de Krishna, y conociendo distintas misiones, distintas modalidades y distintas obras, distintos acharyas, y de alguna manera eso para varios de ellos genera una base que les permite estar más abiertos a este tipo de consideraciones. Pero de vuelta, hay un poco de todo, tanto con generaciones más jóvenes o más viejas, por decirlo así. Ha sido mixta la respuesta, pero en general ha habido una recepción bien cálida. Y como digo, en lo personal no es que tampoco estoy buscando que todos estén de acuerdo con lo que escribí. Incluso Claro. pienso que si alguien
no está de acuerdo con lo que escribí. Un libro como este igual ojalá les ayude a desafiar sanamente su propia postura. De vuelta, no estoy intentando vencer a nadie, Claro. pero sí de promover para aquellos que están en esa situación, en esa etapa, promover un sano diálogo y conversación y exponernos a básicamente a ideas diferentes de las que venimos teniendo, lo cual eso para mí es sano en toda etapa de nuestra vida, Sí, porque sí. si no puede generar peligrosos sectarismos y fanatismo, mentalidades en las que no hay lugar para un diálogo, para un intercambio de ideas, porque solamente puedo hablar contigo si estamos de acuerdo en todo o algo así. Exacto. Y Sí, para mí sí. eso no es sano en un ideal, en ninguna parte, pero en especial en una escuela tan amplia y tan profunda como la que formamos parte, básicamente, ¿no? Ujú, sí. Sí, creo que ese es un, un pensamiento muy importante, el hecho que no significa que porque estamos siguiendo un proceso, igual todos, no significa que vamos a estar de acuerdo en todos, pero sí puede haber una amistad detrás de todo eso, o algo que nos ayude a crecer mutuamente, ¿no? Creo que también, de hecho, parte de eso es la invitación que quisimos hacerle, porque, bueno, Nimai y yo también he estado viendo algunas charlas que ha tenido y me parece muy buena la perspectiva que da de diferentes temas que tal vez eh, en épocas anteriores no se tocaban, ¿no? Hoy la perspectiva tal vez que usted y muchos otros practicantes o devotos le dan a los temas me parece bastante relevante porque si bien tal vez en el pasado había una forma muy específica de vivir el proceso de la conciencia de Krishna, hoy ya es completamente diferente y usted pertenece, digamos, a esta nueva generación donde se atreven, ¿no? Se atreven y algo muy relevante como que Prabhupada siempre animaba a los devotos y el primer libro que escribió un discípulo de él lo festejó. Entonces, usted hoy está presentando, siendo muy joven, porque en realidad es bastante joven, tenemos la misma edad. Somos Eh, muy jóvenes, Panamá. siendo muy joven, la verdad es que para mí es algo maravilloso que haya estos logros muy interesantes y que al mismo tiempo la comunidad los acepte de manera muy grata. Y ¿cómo usted animaría que otras personas también se involucren en estos temas para poder desarrollar de manera gradual un libro? ¿Les podría compartir algo, los podría animar o desanimar? Pues, como dijimos, ¿no? Hace un rato, no necesariamente todos los devotos están en una etapa en donde Mm, deben aceptar estas cosas o terminar haciendo este tipo de cosas. A veces el Shastra habla de Kanishta, Madhyam y mm, Uttam. Y generalmente el Kanishta, y a veces la palabra Kanishta también no es expresada en un buen tono muchas veces, ¿no? Ah, claro, claro. Kanishta, como de manera despectiva. Pero técnicamente hablando, ser Kanishta, Bhakta, un Kanishta, tener Adhikar en Kanishta, es algo glorioso porque tiene que ver con Bhakti, ¿no? Claro. Entonces no es algo a despreciar. El punto es cuando ya corresponde pasar a una siguiente etapa y uno insiste en permanecer siendo un canista. ¿No? Es Mm, como, no sé, si alguien es un bebé sí, y, sí. y uno, no sé si en México lo llaman chupete, lo que el bebé utiliza, Chupón. chupón, en fin. Y hay un periodo en la vida en donde uno puede utilizar eso y está bien, no es algo malo. Pero si ya estoy teniendo 5 años, 6 años y quiero seguir con el chupón, ya no es sano. Entonces Sí. es hora de pasar a otra etapa. Entonces entiendo que para ciertos devotos en una etapa no es necesario quizás entrar demasiado en detalle en estos temas, pero al menos tales devotos deberían sí mantenerse trabajando bajo la guía o el refugio de Mm, devotos con una perspectiva más amplia, de manera que esos devotos con el tiempo sí entiendan la necesidad de profundizar, de dialogar, de desarrollar una mentalidad más madhyam, ¿no? Madhyam tiene mm, que ver con alguien que no piensa en términos tanto de blanco y negro, ¿no? Sino en mm. términos de gris, por decirlo así, ¿no? De matices entre medio, de que las cosas pueden ser de más de una forma en ciertos casos, de que hay lugar Claro. para ciertas diferencias. Que de vuelta, en un comienzo uno necesita quizás un criterio más blanco-negro. ¿No? Esto está Mm, bien, esto está mal,
este es un devoto, este es un karmi, por decirlo así. Después con el tiempo uno empieza a ver, no, esta definición, hay más Sí. elasticidad para esa definición, no es que solamente es esto o esto. Estás en Maya o estás en conciencia de Krishna, pero hay niveles de estar en Maya, hay niveles de estar en conciencia de Krishna. Uno puede estar conectado con los devotos, no quiere decir que uno ya trascendió Maya por completo. Entonces, se entremezclan este tipo de cosas. Entonces, yo considero que es importante que exista ese espíritu de diálogo constructivo, de apertura, y gradualmente sí se vaya promoviendo que cada devoto, ¿cómo decirlo? Aprenda a pensar por sí mismo también, ¿no? Srila Claro. Prabhupada una y otra vez definía al brahmana en ese marco, ¿no? Como una persona con criterio propio, ¿no? Lo cual no quiere decir especulo y vengo con lo que se me ocurre, sino que Claro, claro. definitivamente estoy bien educado y formado en las bases, en el criterio escritural, los parámetros, etcétera. Y sobre esa base desarrollo mi propio pensamiento, mi propia individualidad, mi propia contribución, porque si no, ayer hablábamos con Namrasa de esto, de que si uno no, eventualmente con el tiempo, uno no se vuelve un individuo pleno en conciencia de Krishna, Claro, claro. es una forma de impersonalismo. Sí, 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 No terminamos de completamente. volvernos una persona y más Exacto. bien seguimos lo que las masas hacen, no tenemos opinión propia, no pensamos demasiado por nosotros mismos y siempre no solamente esperamos que nos digan qué hacer y lo hacemos. Y entiendo que en una etapa de vuelta hay lugar para eso, como un bebé, ¿no? Que imita, Claro. que no tiene que... Hay un lugar para eso, pero eventualmente eso tiene que madurar en otras etapas, como tú mencionabas, que aprecié mucho ese punto. Es decir, la Prabhupada celebró que cuando un devoto escribió su primer libro, no es que Srila Prabhupada está en contra de que escribamos libros y que solamente los libros de Prabhupada para siempre y nada más. Él mismo está feliz de ver cómo sus estudiantes, sus seguidores desarrollan lo que él entregó y lo siguen expandiendo, porque no hay límite para cuánto eso se puede seguir desarrollando, ¿no? Entonces, yo creo que ese es mi intento con este libro también, ¿no? Tratar de contribuir con ciertas ideas que llegaron a mí por la gracia de mi Guru Maharaj y los Vaishnavas, y promover este tipo de diálogo y de que los devotos también se animen, por decirlo así, a pensar, ¿no? De vuelta, sin ser totalmente independientes de la tradición a la que pertenecemos, pero también sin quedar atascados en hacer un copy-paste, como mencionábamos, Sí. contextualizado o algo por el estilo, buscar un punto medio, llegar a esa síntesis en algún momento. Claro, claro, claro. Sí, de hecho, parte de lo que estamos haciendo acá con el podcast es eso, abrir muchos temas que generalmente no se hablan, que se hablan, digamos, de una manera muy escondida a veces, ¿no? Siempre existen personas que están indagando y preferimos nosotros abrir estos temas, abrir el diálogo y presentarlo de una manera más sana, analítica, donde personas nos compartan su experiencia y que nos hablen acerca de los conceptos, perdón, escriturales de todo esto, y que no sea solo el hecho de acercarnos solo a nuestros amigos, ¿no? Porque a veces usamos este concepto de indagar más, pero solo en nuestros amigos o personas que nos van a dar la razón. También es muy importante eso. ¿Qué usted piensa de la diferencia entre, usted hablaba acerca de la entrega, ¿cuál es la diferencia o cómo podríamos analizar, más bien es eso, la diferencia de entregarse al proceso, ¿no? De una manera más sana y no solamente, como mencionaba usted, ser guiados por como así, como una masa, ¿no? Digamos, porque generalmente eso ya en la naturaleza material, todos los individuos estamos arrastrados de esa manera. Pero incluso, lo que usted mencionaba es muy interesante y eso también ya lo habíamos hablado acá, que muchas de las cosas, inclusive estando en el proceso, son muy impersonales y no nos damos cuenta. Cómo cambiar esa perspectiva, ¿no? Incluso lo que ya le había mencionado del maestro espiritual, la relación con los devotos, ¿no? La relación misma con Krishna. ¿Cómo nosotros podemos cambiar esa perspectiva de no caer solamente en este ámbito de ser arrastrado por las masas y al mismo tiempo entender lo que significa ser entregado? Porque ese concepto también, ¿no? De ser entregado. Usted hablaba al principio del sannyasi, que no es más avanzado un sannyasi que un grijasta, digamos, en ciertos aspectos, ¿no? Pero ¿cómo
cómo podemos equilibrar esa parte de lo que a veces entendemos como entregarse y al mismo tiempo no seguir solamente en ese ámbito de ser arrastrado por otros, por sus conceptos, por su manera de entender el Bhakti también. Oh, cada pregunta es un podcast diferente, básicamente. Pues la palabra entrega es todo un tema. El otro día tuvimos un encuentro interreligioso aquí con una serie de practicantes cristianos y analizábamos este tipo de ideas, ¿no? Entrega o rendición, que a veces se utiliza también para hablar de Saranagati. Y son términos muy delicados porque uno los puede Sí, dar por hechos o utilizarlos, incorporarlos al vocabulario de uno, pero no muy, entender realmente cómo aplicarlos en la práctica de manera saludable y uno los procesa de manera ciega o fanática, ¿no? Y entrega significa no pienso, no tengo criterio, claro. simplemente obedezco y sin sentir, sin elegir hacerlo. Porque Ujú. de hecho la idea de entrega, que a muchas personas no le agrada para nada, Sí, exactamente. ¿por qué no les agrada? Porque generalmente la idea de entrega que nosotros muchas veces tenemos es, no sé, un campo de batalla y el ejército enemigo dice, ríndase. Ajá, Y yo me rindo porque no me queda otra, básicamente, claro. porque si no me vuelan la cabeza, no porque yo elijo voluntariamente hacerlo. Entonces, obviamente, cuando nosotros hablamos de rendición, tiene que ver con una decisión voluntaria que estamos tomando, ¿no? No porque alguien me está obligando a eso, porque alguien me lo está diciendo, sino porque yo elijo, yo siento, yo tomo responsabilidad por esa elección Mm, que estoy tomando. Y muchas veces hay mucha evasión de la responsabilidad personal en la práctica, en el nombre de la entrega, ¿no? En el nombre, no, entrégate, no pienses, no especules. claro, exacto. Y muchas veces la implicancia de todo eso es no seas un individuo, básicamente. Exacto. No des lugar a tu individualidad. Y que de vuelta, tampoco con esto me estoy yendo al otro extremo de lo que se De, te antoje y lo que sienta, claro. porque ¿en dónde estamos para dejarnos llevar por lo que sentimos? A veces uno puede Ujú, sentir ira y no quiere claro. decir que déjate llevar y expresa lo que sientes y sáltale encima al otro porque sientes ira. No, pero tiene que haber un punto medio, ¿no? En donde gradualmente vamos llegando. Como digo, en un comienzo quizás uno no tenga la capacidad de vuelta a ser un individuo balanceado con su propio criterio. En un comienzo uno imita, uno sigue lo que el otro hace, uno adopta ciertas prácticas o aspectos por incluso presión social, que es querer ser parte de un grupo, incluso inconscientemente. En el momento no es que uno esté consciente, pero con el paso del tiempo y la práctica uno empieza a despertar a esas realidades y a darse cuenta. Como el otro día hablábamos con una serie de devotos, aquí hay muchos devotos que nacieron en familia de devotos, Claro. y ellos me decían, muchos de nosotros nacimos con Krishna Bhakti alrededor nuestro, fue Claro. como algo normal, que dábamos por hecho, Ujú, pero recién a nuestros 20 años o algo empezamos como a redescubrir la tradición, porque nunca realmente la pensamos en profundidad, nunca fue algo que como que elegimos nosotros, sino que sí, ya sí. estaba ahí. O sea, no estaban criticando eso, simplemente estaban analizando por 20 años, eso fue el entorno en el que crecimos, el mundo que conocimos y fue hermoso, pero no fue algo que nosotros personalmente decidimos, quiero ser parte de esto, quiero entregarme a esto. Mm, Y en algún punto uno tiene que llegar a ese momento y obviamente tiene que ver muchas veces con la asociación que uno tiene, pero obviamente no es 100% la asociación. Yo tengo que también hacerme cargo de mí mismo, básicamente. No es solamente, bueno, me pongo en la asociación de alguien y ya, que todo eso se va a dar por arte de magia, ¿no? Yo tengo que también responder a esa asociación y, y estar dispuesto, como digo, a tomar responsabilidad y a entender que palabras como rendición tienen que ser algo inteligente, ¿no? Por ejemplo, si la Siddhar Maharaj, cuando él analiza las 6 etapas del Saranagati, la última es Atman Nikshepa o Atman Nivedanam, que es otra forma de decir ofrecer mi propio ser a Krishna, mm, él traduce esa palabra como introspección, interesantemente, como dando a entender, para yo ofrendar mi ser a Krishna, tengo que ser introspectivo, ¿no? No es claro. solamente un acto forzado, aquí estoy, Krishna, me lanzo a ti, sino yo tengo que pensar, decidir, elegir, entender desde dónde me ofrezco a Krishna, que esa ofrenda sea, que no sea una evasión a otras cosas también. Mm, Porque a veces, como digo, en el nombre de rendirme, lo hago para no pensar,
y elijo no pensar para mantenerme en la zona de confort y que no se me desafíe en ningún sentido. Y en el rol del gurú o del sadhu es justamente sacarme de la zona de confort, ¿no? Mi Guru Maharaj diría, el rol del gurú es hacerlo dudar a uno, en el sentido sano de la palabra. Claro, claro. Donde uno a veces está muy seguro de todo, ya da por hecho, ya conozco qué significa esto, Sí. y uno se sienta a los pies del Sri Guru y el Guru va a hablar de eso mismo desde otro lado, donde va a desafiar mi perspectiva y me va a hacer pensar, oh, nunca había pensado de eso de esa manera. Y voy a cuestionar mi propia comprensión, pero para nutrir mi fe, ¿no? Existe el rol de la duda para nutrir la fe al mismo tiempo, ¿no? Ese es un punto que yo siempre menciono. Si uno quiere desarrollar su fe, tiene que haber un tipo de duda, no una duda que me haga dudar del proceso, sino que me haga dudar de mi nivel de entendimiento y me lleve a un nivel superior y a un nivel superior. Y eso obviamente es importante mantenerse en la cercanía de personas que sean progresivas en el sentido, que tengan un deseo por hacer progreso en el bhakti. Es una de las características centrales del Madhyamadikari. El Madhyamadikari está preocupado por progresar en bhakti. En una etapa previa quizás uno está practicando, pero no está preocupado por hacer avance. Uno está ahí, ¿no? Es parte del grupo, dinámicas sociales, pero una preocupación sana por crecer en eso ya es algo que va a venir con el tiempo, ¿no? Entonces, es muy importante. Gracias. Pues muchísimas gracias, Maharaj. Ya, yo sinceramente tengo aquí varias preguntas más en la lista, pero no quiero extenderme más. De hecho, a mí me gustaría invitarlo, que tengamos la oportunidad de tener otro podcast. Porque de aquí todavía faltan las preguntas que van a salir en los comentarios. Nosotros realmente estamos atentos, especialmente Vanamali, está atento en los comentarios para atender a las personas. Pero si usted tiene la oportunidad, ahorita este mes ya lo tenemos agendado, ¿verdad, Vanamali? Con diferentes invitados. Sí, ya tenemos este mensaje todo lleno. Entonces, podemos contactarnos y poner una fecha, si usted tiene tiempo. Sí, siempre es un gusto hacerme tiempo para este tipo de conversaciones, así que cuente conmigo. Muchas gracias. Sí, pues muchísimas gracias, Maharaj. Muchas gracias. Gracias, Maharaj, por tomarse el tiempo de tantas ocupaciones que tiene y sus viajes, y ahora también presentando este libro y teniendo esas charlas con los devotos. Y le agradecemos muchísimo que se haya dado el tiempo de estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero verlos pronto también. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos los que están en Facebook. Hoy estamos, como vieron, en un programa que está grabado, previamente grabado, pero vamos a estar atentos ahí a los comentarios y a las preguntas, y para la próxima ocasión que Maharaj esté con nosotros vamos a discutir también sus preguntas y comentarios acerca de esto. Y bueno, pues les agradecemos mucho. Nos vemos la próxima semana en Hablemos de Bhakti. Que tengan linda tarde y un abrazo para todos. Cuídense mucho. Hare Krishna. Hare Krishna.